de 5S, un auditor, digamos, externo de 5S para medianamente considerar que esa S esté abordada. No digo aplicada, pero mínimamente abordada. Entonces, tuvimos un concepto, tuvimos los tips de aplicación y ahora le evaluamos. El mismo ejemplo podríamos tomar con la segunda S. La segunda S nos propone que una vez que hayamos clasificado, trabajemos en el orden. Es decir, establecer la manera en que las cosas deben almacenarse, deben ubicarse, identificarse para que rápidamente las tengamos al alcance. Entonces, esta S tiene 3 tips: clasificarlos, ubicarlos e identificarlos. Industrialmente, siempre uno se imagina una estantería de repuestos, un pañol, digamos, un almacenaje industrial, donde es más habitual tener todo lo que es el etiquetado y la identificación. Es decir, desde bulones de 3/4, 3/8, medio, etcétera, hasta piezas de recambio, piezas para reparar, piezas correctas, etcétera. Pero ahora en las oficinas suelen ser quizás más reacias a esto, ¿no? A veces uno va a un archivo y encuentra una carpeta atrás de otra carpeta, no sabe qué hay adentro. Bueno, tener correctamente identificadas carpetas por color, índices, es lo que nos propone esta S, y fíjense que va mucho más allá de lo industrial, ¿no? Es decir, si el objetivo es tener, por ejemplo en este caso, un correcto uso de herramientas y evitar la contracción de stock, ¿cómo podría saber un operario qué herramienta le falta en esta caja? Y es difícil, digamos, deberíamos apelar a su memoria. Quizás en un tablero correctamente identificado, nosotros claramente vemos qué llave puede estar faltando, qué llave se perdió, entonces es más fácil el final del día, es más fácil el conteo, y naturalmente se aprovechan y se usan mejor los recursos de la empresa, porque lo que estamos promoviendo es cuidar los recursos de la empresa. ¿eh? Desde una lapicera hasta una herramienta costosa, pero básicamente el concepto es el mismo. Ahora, la aplicación de esta S requiere eh, algunos criterios a tener en cuenta. Primero, tener un esquema de ubicación, es decir, no hacer nada arrebatado porque no sirve, sino más bien planear previamente en base al lugar, al layout que tengamos, a cómo queremos tener las ubicaciones y los controles, alguna estrategia FIFO, ¿no? First in, first out, cómo vamos a querer almacenar para que sea eficiente. Luego crear estas zonas de almacenaje o readecuarlas si es que no están en condiciones. Y normalmente, cuando yo digo que las 5S son prácticamente gratis, es porque lo son. Yo les aseguro que varias empresas en las que hemos aplicado el método, todo lo que era infraestructura se terminaba haciendo con el residuo de la S anterior. Es decir, la primera S nos proponía eliminar lo que no servía. Con lo que no servía había caño, chapa, además, y de ahí salían estanterías una atrás de otra. Entonces, es muy probable que cuestiones que necesitemos de infraestructura en esta S las obtengamos del anterior. Luego, analizar los métodos. ¿Y a qué sería analizar los métodos? Bueno, a ver, imaginemos que tenemos una persona trabajando en un proceso en el cual nosotros podamos ubicar sus herramientas de trabajo, ya sean de oficina o industriales, en un radio de alcance donde la persona no deba distraerse más de 30, 40 segundos en ir a tomar esa herramienta, porque supongo que es una herramienta de uso diario. Evaluamos esta S al menos unos 7 días y ajustamos e implementamos. Entonces tenemos 15 días del anterior, más 7 de estas, ya estamos promediando el mes, digamos, solamente para evaluar. Por eso fíjense que no es algo, no es difícil, pero tampoco es para hacerlo a las apuradas, porque acá lo que necesitamos es el factor tiempo. Necesitamos, para que esta S funcione, que el tiempo corra, que las personas hagan pasar las horas sobre esta S para ver si realmente el esquema que nosotros les aplicamos es correcto. Para poder auditar esta segunda S, les propongo algunas preguntas, como por ejemplo, ¿están identificados los estantes? ¿Las herramientas están en su lugar? ¿La documentación está etiquetada? ¿Están identificadas las zonas? Zona que supongamos zona de cafeterías, baño, soldadura, montaje, stock, inventario.
Los matafuegos, por ejemplo, están despejados. Siempre, sí, es típico en la fábrica, ¿no? Ir el matafuego, abajo el matafuego, hay todo lo que no sirve está abajo el matafuego. Igual que las salidas de emergencia. Si están identificadas las cantidades máximas y mínimas de almacenaje, en términos de pesos, unidades, los pasillos, es decir, el tránsito peatonal y el tránsito de vehículos industriales. Bueno, detalles. Pero básicamente son preguntas que nos van a orientar en cómo deberíamos hacer esta S sustentable. En términos de la tercera S, que es limpieza, y acá es donde viene el error conceptual, ¿no? De pensar que las 5S son limpieza. En realidad las que son limpieza es una herramienta que se llama SOL, seguridad, orden y limpieza. La limpieza a la que hace referencia Seiso, por eso digo, si uno lo traduce del japonés, y en un diccionario japonés le va a dar limpieza, pero el concepto básicamente es falta de suciedad, que parece lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no? Hay un dicho que no es más limpio el que limpia, sino el que no ensucia. Pero esta limpieza está referida a la limpieza técnica, es decir, al mantenimiento de primer nivel que se debe hacer sobre las fuentes y equipos para que no fallen. Originalmente en Toyota, cuando surge este método, la limpieza estaba relacionada principalmente a la falla que había en todo lo que era pistonería. Los pistones con un granito de arena fallan. Entonces, venía por ahí, digamos, el asunto de la limpieza, no el limpiar por barrer. Con el correr, digamos, de los años y la aplicación en pymes, pequeñas empresas y comercios, fue tomando más el enfoque de eliminar fuentes de suciedad, pero no desde la óptica estética, sino desde la óptica productiva, ¿no? Es decir, pelusa en una fuente de energía me puede generar un incendio. Suciedad en un trabajo sensible me puede generar que el producto salga no conforme. Básicamente está enfocado hacia ese lugar. Entonces, la limpieza a la que hace referencia esta S implica tres cuestiones. Uno, planificarla, otro, cumplirla y otro, mantenerla. Entonces, digamos que si estamos trabajando en una zona piloto, el barrer el piso es el menor de los detalles. Ningún auditor de 5S va a ir a ver si el piso está, digamos, limpio. O sea, conceptualmente sí, pero desde lo estético. Ahora, en términos de paredes, techos, la suciedad puede interferir con la iluminación. Una iluminación incorrecta, quizá en un torno que está girando, genera una falla visual en el operario, puede tener un accidente. Entonces, bueno, ese tipo de limpieza es la que nosotros tenemos que abordar. Planificarla tiene que ver con establecer la frecuencia de la limpieza técnica o mantenimiento de primer nivel que vamos a hacer en el equipo, y luego lo que es limpieza de infraestructura, donde hacemos parte a todos los miembros del equipo, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos evaluar un poco esta S? A través de diseñar un programa que sea adecuado y realista, ¿no? Es decir, supongamos que tengo una jornada de trabajo de 8 horas, los primeros 15 minutos serían, digamos que los aboco al setup de máquinas. El setup de máquinas es decir, el arranque de máquina, ¿no? No solo industrial, sino un puesto de oficina, su setup de máquinas será encender la computadora, preparar la documentación que va a trabajar. Entonces, en base a ese esquema, yo podría disponer de repente los últimos 30 minutos de la jornada en tener un programa de limpieza de los equipos, ¿no? Es decir, es tan grave para una notebook, para una laptop, como para un equipo industrial. Una notebook que no está limpia, probablemente se le queme el disco y perdemos la máquina. Entonces, bueno, establecer un programa en el cual esté correctamente comunicado y que haya un protocolo de limpieza. Si el protocolo de limpieza tiene que decir cómo se debe aplicar en cada equipo, con qué frecuencia y cuáles son las partes sensibles. Asignar responsabilidades, porque lo que es de todos no es de nadie, entonces pueden ser rotativas, diarias, mensuales, semanales, pero todos deberían participar. Y acá es donde empiezan a jugar los famosos registros fotográficos de las 5S, el antes y el después, ¿no? Y evaluar durante 15 días esta herramienta. Que ya venimos teniendo, ya estamos promediando el mes y medio solamente para evaluar, pero nos va a ir dando la pauta de si tenemos que ajustar o no el cronograma inicial para que no sea tedioso, y siempre teniendo en cuenta que el fin de la empresa no es aplicar las 5S, el fin de la empresa es fabricar productos y servicios
Entonces no pueden destinar demasiado tiempo a o sea, las 5S no tienen que ser una carga de trabajo, por el contrario, tienen que reducir trabajo. Para medir esta tercera S, que es seiso, podríamos preguntarnos si hay manchas de polvo, aceite o fluido. ¿Pero por qué? ¿Por una cuestión estética? No, porque si nosotros detectamos que hay manchas de aceite o fluido, lo que en realidad estamos viendo es que ese equipo tiene una pérdida y que debemos repararlo antes que se rompa. O sea, ese sería el concepto de la limpieza. En un equipo que está sucio, yo no puedo ver si un O-ring, un rodamiento o una correa está en perfectas condiciones. No lo puedo ver porque está sucio. En la limpieza lo que me va a facilitar es ver el estado del equipo y por ende hacer que mi intervención de mantenimiento sea más práctica. Lo mismo pasaría en casa con una licuadora, con el horno. Si el horno está sucio, difícilmente podamos ver en qué estado está, si falla algo o no. Luego, podríamos y deberíamos auditar si hay un plan de limpieza visible. O sea, el plan de limpieza debe estar al alcance de todos deben conocerlo. Si, por ahí si ven las grandes cadenas de shopping, McDonald's, además es frecuente que uno va al baño y ve el plan de limpieza y la firma cada media hora de quien la hace. Luego que estén disponibles los elementos de limpieza, es decir, no deberíamos poder poner una norma si no damos la herramienta, es decir, cestos, todo lo que haga falta para ese fin. Podríamos y deberíamos auditar que las máquinas y herramientas estén en un estado adecuado, que las paredes y los pisos y techos estén limpios, que se cumpla el cronograma, que realmente haya suficientes contenedores en base al volumen de residuos que estamos teniendo y que haya una persona responsable de supervisar este programa. Básicamente esta S culminaría, digamos, dentro de las primeras tres con las más fáciles, si se quiere, porque son netamente operativas. Son 3S, que lo que nos están diciendo es que clasifiquemos, que saquemos, que separemos lo útil de lo inútil en términos de herramientas, que lo organicemos y que pongamos las máquinas en condiciones en términos de limpieza. La cuarta S va a depender un poco más ahora del criterio de las personas que de la operación, porque básicamente esta S lo que nos pide es que nosotros apliquemos algún método de control visual para distinguir fácilmente lo que está bien de lo que está mal, digamos. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que cuando esta herramienta se crea en Japón en el año 60, el índice de analfabetismo era muy alto. Entonces, todo lo que era cartelería y norma en personas que no saben leer ni escribir, tenemos que buscarle la forma gráfica para que lo entiendan. Entonces imagínense que yo pongo un cartel en una fábrica que diga, peligro, estamos realizando mantenimiento correctivo y hay riesgo eléctrico y si usted toca acá se electrocuta. Una persona que no sabe leer es lo mismo que nada. Entonces, esta S nos llama un poco a la creatividad y a la organización. ¿En qué? En estandarizar. Estandarizar, entiéndase, poner normativamente cartelería en toda la organización que nos indique hasta lo obvio. Se acabó el café, reponelo. Se acabó el papel higiénico del baño, reponelo. Se acabaron los electrodos para soldar, cuando queden 5 kilos hay que pedir más. Bueno, cartelería. Cumplirla y mantenerla. Es una de las más difíciles en términos de operatividad, digamos, porque requiere un trabajo muy organizado, normalmente de los líderes de equipo, para ver qué es lo que vamos a querer comunicar en términos visuales y que esa comunicación tenga un impacto positivo para que realmente se cumpla. Ahora, esta cuarta S, no, vamos a poder aplicarla quizás con algunas herramientas como listas, cronogramas, o sea, listas de qué, listas de cartelería, donde vamos a poner carteles quizás de seguridad industrial, donde vamos a poner carteles informativos, prohibitivos, advertencias, flujogramas, instructivos. Es muy común, nosotros hemos desarrollado en varias empresas cartelerías gigantes, quizás de 2 metros de largo por 1 de ancho, con todos los flujogramas instructivos de lo que debería ir pasando en cada etapa. Entonces, a las personas les resulta mucho más fácil operar. El aspecto clave de esta S es la motivación, es decir, debe ser lo suficientemente motivante para que la persona lo cumpla. No basta decir si no usa el casco, usted se va a bollar la cabeza, no.
lo que hay que lograr es que sea motivante. ¿Para qué? Para que la misma persona contagie y se vuelva un promotor de la herramienta. ¿Cómo podríamos auditar esta S? Bueno, partiendo quizás de los uniformes de trabajo que estén en buenas condiciones, porque básicamente la primera identificación visual es el uniforme, ¿no? Es decir, con eso podríamos determinar quizás si está de naranja es una persona de mantenimiento, si está de azul es de producción, si tiene traje un ejecutivo. Luego que cada área esté correctamente identificada, que cada maquinaria disponga de letreros con instrucciones de uso, que haya realmente letreros de precaución y advertencia en todo el circuito. Sobre todo tengamos en cuenta que en la empresa no es solamente para los trabajadores, entran clientes, proveedores, familiares, entonces debe estar correctamente señalizada. Debe haber un protocolo muy estricto en términos de elementos de protección personal y uno para emergencias, principalmente en qué hacer en caso de, ¿sí? Cuando pasa algo, ¿no es cierto? Decir un incendio, bueno, los que están en el sector industrial deben tener muy claro el tema del plan de emergencia del sector, que tener muy claro qué hace cada uno. Ahora, pregunta retórica, no me la respondan, pero se las propongo. En casa, por ejemplo, en nuestra familia está papá, mamá y los dos hijos. ¿Sabemos los números de documentos de nuestros hijos? ¿Sabemos los teléfonos por si perdemos el nuestro, lo tenemos que llamar? La llave del gas en casa se corta para la izquierda o para la derecha. ¿Dónde están los tapones de luz? ¿Qué pasa si... O sea, todas esas preguntas, fíjense que no me voy a una fábrica, la abordo directamente en una casa, ¿no? Esa es la invitación de esta S. La última de las 5 S, Jitsuke, y sin ningún lugar a duda, la que más tiempo va a demandar, digamos, quizás años, estaríamos hablando de un par de años, es Jitsuke. ¿Por qué? Porque esa S es básicamente conceptual, se determinaría que está cumplida cuando hemos logrado generar hábito y disciplina. O sea, el hábito por un lado y la disciplina para hacerlo, pero de una manera autónoma, o sea, sin punto de control, donde hemos logrado convencer e involucrar a la otra persona en el método. Es decir, nuestros hijos se lavan los dientes porque saben que es bueno o porque les decimos. Estudian y van a la escuela porque saben que es bueno o porque les decimos. Bueno, los empleados de una empresa aplican las 5S porque ya están habituados y están convencidos porque le decimos. Entonces, esta S básicamente implica que entre todo el equipo asumamos el compromiso de mejorarlas continuamente. Donde un miembro falle, va a fallar todo. Entonces, esta S tiene 3 claves. Una, crear los hábitos. ¿En cuánto tiempo se crea un hábito? En 30 días mínimos, dicen los psicólogos, ¿no? Es decir, cuando yo hago una acción durante 30 días seguidos, probablemente haya desarrollado el hábito. Es decir, yo durante 30 días hago algo, hasta quizás me aventuro a decir dejar de fumar, en 30 días corridos que uno lo haga, genera un hábito. Después del hábito, para crear disciplina, ya hay otros especialistas que hablan de al menos 5.000 repeticiones. Otros lo hablan en términos de horas. Bueno, cada uno aplicará el método que considere, pero conceptualmente lo que estamos considerando acá es que debemos crear un hábito y tener una disciplina, es decir, para el cumplimiento estricto. Luego capacitar permanentemente. Y desde el inicio, como vamos a ver ahora, ¿en qué? En todo lo que sea necesario capacitar. Sucede que cuando una empresa quiere aplicar la 5S, la primera capacitación que da es en 5S, y ese es el primer error de todos, porque en realidad lo que nosotros deberíamos lograr estratégicamente es que las personas, que nazca de las personas la necesidad de aplicar las S. Entonces yo les sugeriría empezar a capacitar en qué, en satisfacción del cliente, en seguridad e higiene laboral, en eficiencia productiva. Todo ese cúmulo de capacitaciones va a desembocar en las 5S. Entonces imagínense que una persona a la cual nunca le dimos capacitación, el primer curso que le damos es de 5 palabras en japonés que no funciona. No es lo más adecuado, pero hay que tener un plan de capacitación sustentable. El tercer punto es mejorarla, hacer el famoso círculo de Deming, de tener un plan de mejora. Es decir, toda situación tiene que ser mejorada al menos en un plazo razonable de tiempo.
Esta S es una tarea de todos los días, o sea, no hay mucha fórmula mágica, hay que hacerla todos los días. Lo más probable es que si un día la dejo de hacer, eso me genere una retracción mayor al tiempo que vengo invirtiendo. ¿Cómo la podría auditar? Bueno, verificando si se realizan capacitaciones periódicas, si hay informes de seguimiento de las acciones, si el personal que tenemos trabajando realmente demuestra que sabe cuál es su rol en el equipo, ¿no? En términos de cada S. Si hay evidencia de compromiso o no, si se respetan las normas y si las actividades planeadas en las 4 primeras S realmente se cumplen. Son elementos que nos pueden a nosotros dar un termómetro de cómo estamos parados frente a esta S. Entonces, nosotros podríamos partir de un registro fotográfico de un escenario X y deberíamos tener un registro fotográfico final, donde el orden y lo estético, insisto, para mí el orden y lo estético no es lo principal. Acá lo principal es el recurso y el dinero que pierde la empresa en este desorden, porque seguramente hay un montón de elementos, insumos, materias primas, que están mezcladas entre todo ese bochinche que hay ahí, y se dañan, se pierden. Mientras que en un ambiente ordenado, no solo que promovemos la seguridad y la motivación del personal, sino que además lo que logramos es eliminar o reducir la contracción de inventario. A modo anecdótico, nosotros, yo estuve gerente de recursos humanos en una empresa francesa dentro de Renault, una subsidiaria de Renault Argentina. En Córdoba la música tradicional es el cuarteto, y nosotros le poníamos esa música en alto parlante durante la última hora de trabajo, en el momento de las 5S. La persona se distendía, estaba relajada, y con ese detalle lo que se logró fue que la línea de producción que sacaba un auto, me acuerdo que era el Megane 2, el auto salía cada 4 minutos 60, cada 4 minutos 50 segundos, casi 5 minutos, se redujo el tiempo a 4 minutos 13 segundos, en términos de fábrica es muchísimo. ¿Con qué tuvo que ver? Con un espacio ordenado y con un agente de motivación externo cultural con la persona. El registro fotográfico es lo mismo, es decir, la persona que ve el antes y el después, como todo, ¿no? Los elementos para bajar de peso, para sacar las arrugas, todo el antes y el después es fundamental. En la 5S también. Entonces, el orden y la limpieza como conceptos son esenciales para lograr buenos niveles de productividad y reducir el estrés. No van a generar un entorno seguro y saludable. La persona que está trabajando segura y saludable, por defecto, va a estar un poquito más motivada y seguramente incrementará su eficiencia. Ahora, para que este plan de las 5S funcione correctamente, lo que yo puedo proponerles y sugerirles son 10 pasos. El primero de ellos, elegir un área piloto, o sea, no abordar la empresa, no abordar la empresa entera porque no va a funcionar. Si un área pequeña, un área que en lo posible no tenga más de 5 metros cuadrados, 5 por 5, más de 25 metros cuadrados, digamos, 5 de lado, algo muy pequeño. Capacitar a un equipo de trabajo en términos de roles y responsabilidades, explicar qué queremos hacer, por qué lo queremos hacer y qué debemos lograr. En tercer lugar, desplegar SEIRI. Desplegar SEIRI, como les conté antes, ¿no? Es decir, tomar un tiempo de unos 15 días para medirla, desplegar Seiton, 7 días más, desplegar Seiso, Seiketsu Jitsuke, y ver el resultado. O sea, este resultado no solo deberíamos tener en un plan, ¿no? Digamos que el plan va a ser que para ese espacio de 5 metros de lado, o para el cuarto de mi casa, o para una oficina, voy a tomar 60 días de prueba piloto y lo aplique. El paso 8 es fundamental, que es felicitar al equipo. El equipo hay que felicitarlo con o sin resultados, porque si uno no lo felicita y no los hace parte del éxito o del fracaso, en realidad lo que interpretan es que a su trabajo normal y habitual se le agregó la limpieza. Y ahí es donde falla el método, ¿no? No es una cuestión de limpieza. El noveno paso es analizar los resultados. Es decir, nosotros debemos analizar, pero ya en términos cuánticos, no cualitativos, ¿qué resultados tuvimos? ¿Se nos incrementaron los costos o no? ¿Subieron las horas extra o no?
Se redujo el scrap, se redujo la pérdida de tiempo ocioso. O sea, ver en términos cuánticos qué sucedió y asegurarnos que el costo de la aplicación de esas 5S sea menor al costo de desperdicio que teníamos, ¿no? Finalmente, aplicar un proceso de auditoría constante. Normalmente una auditoría de sistema de calidad se debería hacer semestralmente y una auditoría de 5S se debería hacer mensualmente. O sea que estamos hablando de 12 auditorías al año en términos de 5S y 2 auditorías al año internas en términos de gestión de calidad. Algunos pasos que les propongo testeados desde Giga Global que muy probablemente les van a asegurar el éxito o les van a ayudar a corregir el rumbo para aplicar esto. Primero, generar una visión compartida. Nosotros debemos lograr, antes de empezar a trabajar con las 5S, debemos lograr que todos los involucrados pensemos lo mismo en términos de meta, ¿no? Que querramos ir al mismo lugar. Luego, crear una comisión. Si tiene que haber una comisión formada por personal no jerárquico, y si fuera en la familia deberíamos integrar a los hijos y estar todos iguales ante la ley, ¿no? Como la mesa redonda del rey Arturo, pero una comisión que planifique, ejecute y controle. Luego deberíamos tener identificados los puntos críticos, es decir, cuáles son los puntos más sensibles que a nosotros nos cuesta revertir o mantener de repente. O sea, empresas que ya tengan las 5S y no las pueden mantener y cada 6 meses volver a empezar de cero, bueno, hay algo que no está bien. Entonces hay que identificar esos puntos para considerarlos críticos y prestarle principal atención desde la comisión. Luego desplegar las 5S naturalmente y finalmente crear un sistema de evaluación. Pero el sistema de evaluación debería ser porcentual, digamos, respecto a los ítems que uno tenga, de manera tal que haya en el buen sentido, una carrera, digamos, algo que aliente a la gente, un objetivo que alcanzar, una meta, para que ese porcentaje esté permanentemente en evolución. Entonces, decir, bueno, nuestro objetivo de 5S para este mes va a ser, digamos, estamos en cero, digamos que vamos a tener un objetivo del 30%, el mes que viene de 40%, el mes que viene, hasta que lleguemos a 90%. Bueno, cuando lleguemos a 90, el objetivo será mantener, a 100 es difícil llegar, pero y no vamos a pasar de 100, no vamos a tener 110, pero digamos tener un sistema de evaluación que esté en constante movimiento y que esté principalmente basado en resultados positivos para los miembros de esta comisión o de este equipo, ¿no? Que ellos puedan ver resultados, que estén orgullosos de llevar a sus familias, por ejemplo, a hacer jornadas donde cada trabajador pueda llevar a su familia a conocer su puesto de trabajo. Entonces, a ver, una persona que lleve a sus hijos a conocer su puesto de trabajo seguramente va a querer que el puesto sea seguro, para que no tengan accidentes, que esté limpio y demás. Entonces, involucrar a todos los actores sociales en esto para que el método tenga realmente un resultado. Naturalmente es un tema que nos da para hablar una semana entera, tenemos que adecuarlo a una hora en un formato taller, es transmitirle un poco esta visión, pero básicamente esta es nuestra propuesta de cómo desplegar la 5S con la impronta de Giga, ¿no? Porque naturalmente cada consultora tendrá su método, las S son las mismas para todos, pero esta es la propuesta nuestra de valor en términos de método. Si querés, Miguel Ángel, podemos destinar algún espacio para conversar, interactuar. Por supuesto, Sebastián, muchas gracias por esta excelente ponencia que nos ha regalado y me gustaría pues iniciar este espacio de interacción con el público y de debate porque tenemos varias interrogantes en el chat, Sebastián, planteándote la siguiente pregunta, ¿no? ¿Tú crees que el factor cultura, el factor cultural, ¿no? Dado que las 5S involucra de manera indirecta una disciplina en las personas, una disciplina en el equipo, este factor cultura, ¿cómo se puede, digamos, mitigar en términos, por ejemplo, de transformación cultural hoy día en las organizaciones? De hecho, que podría de pronto ser más fácil desplegar 5S en una cultura nipona, donde de repente ese mindset es totalmente distinto al de la cultura sudamericana, por ejemplo. ¿Cómo ves tú este tema cultural, Sebastián? Bueno, el tema cultural es muy sensible y muy complicado. Digamos,
vamos a partir que hay empresas que tienen que aplicar las 5S por razones más críticas que otras, ¿no? ¿A qué me refiero? Quizás hay empresas en las cuales las 5S están más enfocadas en la seguridad y otras más que todo en lo que es stock, inventario de recursos, eficiencia en el uso de recursos. Pero supongamos que nosotros estamos trabajando en un entorno, en un universo de trabajadores cuya cultura no es justamente la del orden y la limpieza. Entonces, difícilmente alguien haga en el trabajo lo que no hace en la casa, ¿verdad? Y esto es algo que no es que se da en un caso aislado, se da en la mayoría de los casos. Ahí es donde nosotros consideramos siempre que el líder de la comisión de 5S debe involucrar a la familia de cada trabajador. Entonces, para que la persona empiece con las 5S por su casa, para después llevarla al trabajo, para que pueda reeducarse en términos de productividad. Le va a servir en su economía del hogar, le va a servir en tener, porque esto no es una cuestión de recursos financieros. Yo podría vivir en una casa muy precaria y no por eso sería una casa insegura o desordenada. Pero hay que involucrar el entorno social de la persona para convencerlos de los beneficios del método, digamos. Eso es lo que opino respecto a esta situación. Perfecto, muchas gracias por tus comentarios, Sebastián. Natalie Huerta nos hace la siguiente pregunta. Sebastián, en una empresa en donde su proceso productivo genera alto nivel de particulado aire, ¿cómo se podría considerar su aplicación? Donde en esta empresa también ella hace el énfasis que se posee extractores de polvo. Sebastián. Sí, acá en Argentina tuvimos un caso similar. Y a ver, hay dos cuestiones. Si tecnológicamente vos no podés hacer una extracción o separación de partículas vía extractores o vía infraestructura ya sea nylon, policarbonato, demás, lamentablemente hay que reprogramar y rediseñar el plan de limpieza en términos de aspirado y de succión, porque, a ver, no siempre se puede evitar la limpieza, perdón, no siempre se puede evitar la suciedad. Lo que naturalmente hay que lograr es que esa suciedad no afecte las máquinas, ¿no? Nosotros tuvimos un caso acá donde realmente fue imposible evitar lo que era partícula de polvo. Básicamente estamos hablando de cemento en aire. Y bueno, en ese caso tocó rediseñar un poquito los esquemas, los roles y el programa de limpieza. Entonces, respondiéndole puntualmente eso, yo me enfocaría más en el correctivo postproducción. Ok, muchas gracias, Sebastián. Tenemos otra consulta de Luis Alvarado. Luis Alvarado te pregunta lo siguiente, dice, en la tercera S se podría aplicar el concepto a las personas, quiero decir a la seguridad ocupacional. Pregunta de Luis Alvarado. Sí, totalmente, absolutamente. Va más por ese lado, por la seguridad y la salud ocupacional, exactamente. Es así. Perfecto. Manuel Abreu, Sebastián. Manuel Abreu justo menciona también el tema cultural, ¿no? La resistencia al cambio cultural se da en todas las organizaciones. ¿Qué estrategias son útiles para convencer tanto a la directiva como a los trabajadores de que es necesario implementar 5 S? Bueno, voy a ser muy práctico en esta respuesta. A los directivos con plata, es decir, la empresa está creada con un fin de lucro, entonces donde yo le puedo mostrar que una herramienta va a lograr que gastemos menos, o sea, que tengamos menos costo y tengamos mayor rentabilidad, y se lo demostremos objetivamente, ese es el camino que hay que ir por el lado de la dirección. Respecto a las personas operativas, yo soy más partidario de utilizar estrategias de autoconvicción, digamos. Es decir, llevarlo de tal manera que la persona misma nazca de la persona darse cuenta de que hay que efectuar un cambio. Entonces, esto es un trabajo muy de mucha paciencia, de mucha tolerancia. Nadie cambia un punto de vista así porque sí, pero digamos,
cuántica, en términos cuánticos hacia la dirección y en términos cualitativos hacia los operativos. Es decir, lograr a través de reuniones, de círculos de calidad, de capacitación, que cambie. Nosotros, esto de la familia lo usábamos mucho. Es decir, había personas que le daba vergüenza llevar a su hijo al puesto de trabajo, porque era una mugre, tocaba un cable y te electrocutaba. Entonces, cuando le empezás a invitar a la familia, cuando festeja el día de la primavera con la familia en la empresa, las personas solas van tomando la forma de decir, yo no puedo traer a mi familia acá. Me da vergüenza que vean que trabajo en un lugar así cuando tengo las herramientas. Entonces, es un trabajo que lleva un tiempito, pero básicamente yo usaría esas dos estrategias, ¿no? Cuántico para lo que es directivo y cualitativo para lo que es operativo. Excelente. Muchas gracias, Sebastián. Tenemos otra pregunta de Natalie Huerta nuevamente. Natalie ha estado bien enganchado ya en la transmisión. Y bueno, te pregunta lo siguiente. Dice, ¿el análisis de resultados se harían con KPIs? Sí, el análisis de resultados habría que hacerlo con KPI, por un lado, y con alguna tasita diría yo, alguna tasa diaria, ¿no? O sea, KPI podríamos medir concretamente scrap, quizá, scrap accidente y un DMTF, ¿no? Tiempo medio entre falla de máquina, o si querés, disponibilidad de máquina. Pero también alguna tasa diaria deberíamos tener que sea más sencilla en términos de cumplimiento. Es decir, si yo tengo, digamos que un cronograma con 15 acciones de 5S diarias, que esa tasa al final de la semana haya una medición de cuántas de esas acciones se cumplieron, entendiendo que el KPI va a ser un resultado de la sumatoria de acciones individuales. Entonces lo haría respondiendo concretamente, Natalie, sí, con KPI, que no es lo mismo que indicador, o sea, el KPI es un indicador clave, el indicador es un estándar, y con una tasa de seguimiento semanal al menos de cuántas acciones de 5S de las planeadas se aplicaron. Perfecto, muchas gracias, Sebastián. Bueno, el público no solamente tiene preguntas para ti, Sebastián, sino también extensivas felicitaciones como la que te hace partícipe Alejandro Carral. Alejandro te dice de que en verdad él no tiene preguntas, lo que sí tiene es una felicitación. Se ha quedado boquiabierto, excelente presentación. Gracias, Alejandro, un saludo grande. También se suma Laura Moroni a estas felicitaciones, Sebastián. Te agradece, un excelente aporte, te saluda también desde Argentina. Gracias, Laura. Y Natalie Guarda nuevamente con otro interrogante. Muchas gracias, Natalie. De hecho que las preguntas enriquecen mucho esta conversación, este debate. Y Natalie te plantea la siguiente pregunta, Sebastián. ¿Existe una norma internacional que soporte la metodología del cómo se debe hacer o es más un método empírico? No, no hay una norma. O sea, podríamos basarnos, si querés, en las ollas, en alguna, pero en términos prácticos, no, porque depende del protocolo de la empresa, y yo tuve la posibilidad de participar en procesos en Chile, en Perú, en Lima, en Argentina, en Brasil, y la verdad que es demasiado personalizado, es una herramienta que hay que customizarla mucho en base a la cultura, los recursos y los objetivos, con lo cual podría guiarte por una ISO, pero me parece que no va a funcionar. El mejor método es el termómetro de la organización. Bien, muchas gracias, Sebastián. De hecho, también se suman los agradecimientos de Walter Vela, te felicita y te saluda desde Lima, Perú. Gracias, Leticia Walter, Noriega. un grande. Leticia Noriega también, Sebastián, te agradece. Está muy interesada en volver a repetir y ver el video. Lo puedes ver, Leticia, directamente desde la página de Facebook de la Escuela de Negocios Digital, End-to-End Escuela de Negocios Digital. Y el jueves que viene, vamos a Miguel Ángel, compartir. vamos con TPM, que es mantenimiento productivo total, que está muy ligado a la 5S, pero ya técnico, ¿no? Así es, correcto. Tenemos todavía mucho más que compartir, estimado público. De hecho, Sebastián y Fabián nos van a seguir enriqueciendo a todos nosotros con estos conocimientos. De hecho, Natalie Huerta también nuevamente te agradece y te felicita por esta excelente presentación, Sebastián. Manuel Abreu también se une a estas felicitaciones, excelente webinar. Lo has hecho cambiar mucho la perspectiva de lo que son las 5S. En realidad las 5S, pues, desde que uno de repente lleva el curso en la universidad y lo ve como una herramienta básica,
creo yo de que muchos de nosotros no hemos logrado explotar al máximo y sobre todo sacarle el jugo a esta herramienta que, por tan simple que parezca, logra realmente grandes cambios, Sebastián. Tal cual, es así, Miguel Ángel, y es muy difícil porque viste, cuando iniciamos yo dije una herramienta que le tengo mucho afecto, pero he renegado mucho hasta que la apliqué y le encontré la vuelta, ¿no? Viste que todos te dicen, bueno, a los hijos no hay que darle Coca-Cola porque hace mal, pero anda a lograr que no tome Coca-Cola un chico, ¿eh? Una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica, es muy difícil. Nosotros, bueno, acá tienen nuestras redes, nosotros nos pueden escribir y si tienen más consultas, con gusto les respondemos. La verdad que nos llena mucho de alegría poder compartir, así que estamos abiertos siempre a eso. Así es, ahí tienen a Giga Global, estimado público. Cualquier consulta en los correos, también está compartiendo ahí Sebastián los datos de contacto, disponibles ellos pues 24/7, ¿no, Sebastián? 24/7. Hay dos días solamente en el año en los cuales no se puede hacer nada, Miguel Ángel, ayer y mañana. El resto de los días se puede hacer de todo. Totalmente de acuerdo, Sebastián. Qué buen concepto, Sebastián. Le damos también nuevamente la cordial bienvenida a Fabián. Fabián, súmate a estos comentarios, a estos elogios y a estas felicitaciones también para Sebastián. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. La verdad que orgulloso de formar parte de este equipo y felicitaciones, Sebastián, por esta excelente ponencia que has hecho en el día de hoy. Yo creo que los comentarios que hemos recibido de la audiencia así lo reflejan. La gente se ha quedado con ganas de más, Miguel Ángel. Seguramente vamos a tener que invitarlos para el jueves próximo y que no se pierdan la exposición sobre TPM, que la verdad va a estar también tan interesante como esta que hemos compartido en la noche de hoy, ¿no? Y con gusto podemos, Miguel Ángel, si cuando vos quieras, podemos trabajar con la gente que está hoy en las 9S, que son las 9 que yo les contaba al inicio, que ya son un escalón supremo y excelso en la teoría de la aplicación, ¿no? Así que cuando gusten, nosotros nos sentimos muy cómodos acá, así que cuando gusten volvemos con ese tema. Por supuesto, por favor, Sebastián y Fabián, esta es su casa. Bienvenidos, de hecho que la gente quiere recibir más webinars de ustedes, más aprendizaje, más difusión. Los vamos a tener nuevamente con nosotros en DPM el próximo jueves. Y por supuesto, más adelante también con más temas que ya los iremos anunciando en su momento. La gente también en el chat, Sebastián, Fabián, el público está muy contento por esta ponencia que nos has brindado hoy día. Lilian, por ejemplo, te felicita, dice, buena exposición, espero que se pueda seguir ampliando estos conocimientos. Lo mismo Leticia Noriega, te agradece muchísimo. Claro que sí. Cintia Vargas, también, excelente ponencia, muchas gracias. Y Leticia Noriega pide que vuelva Sebastián, que vuelva acá a la Escuela de Negocios con nosotros. Sebastián. Como decía Violeta Parra, ¿para qué vamos a volver si nunca nos fuimos, Miguel Ángel? Estamos acá todavía, nos vamos a quedar hasta que ustedes dispongan. Hasta que sea necesario. Claro. Los tendremos siempre acá con nosotros, a Sebastián y a Fabián, miembros honoríficos ya de la Escuela de Negocios Digital. Muchas gracias, Sebastián, y muchas gracias, Fabián. Invitamos a que el público, en estos minutos que nos queda, por favor, si tienen alguna interrogante, con total confianza planteen en el chat, o si desean alcen la manito para poder abrirles el micrófono. Para ir cerrando, de repente, Sebastián, me gustaría hacerte esta pregunta que alguna vez también se la hice a un director hace varios años, cuando me tocó desplegar un programa Lean para algunos países en Latinoamérica, en alguna empresa internacional. Y bueno, esta pregunta pues gira en torno a todo el tema de compromiso, primero, que tiene que ver con los stakeholders que van a participar en este plan, inclusive en cualquier plan de mejora. Muchas veces se obvia o se limita a implementar la metodología de 5S, ¿no? A veces cuando queremos desplegar Lean, por ejemplo, en los ámbitos productivos, de operaciones, inclusive Lean llevándolo a empresas de servicios, a veces pasamos por alto esta parte importante de las 5S y va mi pregunta por ahí, ¿no? ¿Por qué muchos profesionales que estamos metidos en el amplio mundo de la mejora continua, de repente hemos dejado de lado la importancia que tiene esta herramienta de las 5S, que a pesar de que de repente suene un poco simplista poder implementarlo, en el fondo nos puede dar muchos resultados
y sobre todo no nos cuesta nada, como tú bien lo dijiste, ¿no? Mira, qué buena pregunta, Miguel Ángel. El otro día, la semana pasada, hablábamos de algo similar con unos amigos en Guatemala. En Guatemala creo que era Fabián, sí. Sí, 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 correcto. Viste que los espartanos en la película eran 300 nomás y mataban como a 10.000. Pero hay una cuestión clave acá que es el compromiso. Y me parece que esto que vos decís que se pierde. Se pierde porque normalmente los líderes de proceso están desahuciados, resignados y no encuentran la forma de revertir el cambio y comprometer al equipo. Entonces, tenemos dos caminos. O cambiamos el equipo o generamos la estrategia para involucrarlo. Pero es un tema que va antes, ¿no? El huevo y la gallina. Es decir, ¿dónde está el asunto? Pues yo no me despierto una mañana y digo voy a implementar las 5S. O sea, normalmente las 5S debería ser una consecuencia de algo que viene pasando y que viene transformándose. Las personas que están en el nivel de mando medio tienen la presión de los directores que creen que es una pérdida de tiempo y de los operativos que no lo quieren aplicar. Entonces, bueno, esto es un conflicto. Yo creo que eso se fue perdiendo por la zona de confort, ¿no? Es decir, prefiero resignarme, asumo el costo del scrap y del desperdicio, ese 10%, ponele, 7%. Me como ese 7% y no reniego con una herramienta que no estoy pudiendo hacer andar. Ahora, hacerla andar es dificilísimo, pero el método para hacerlo andar es sencillo. Lo que sucede es que hay que tocar las teclas correctas, digamos. Pero sin duda hay que revivirla porque es vital para la salud mental de la empresa. Y complementando lo que manifiesta muy bien Sebastián Miguel Ángel, aplicar la herramienta, la solución de las 5S, lo tenemos que hacer por convencimiento en las organizaciones, porque es una solución que permite incrementar la productividad, disminuir los desperdicios, aumentar las entregas en tiempo y en forma, es decir, como se manifiesta en Six Sigma, ¿no es cierto? Es disminuir los desvíos. Es decir, tenemos que hacerlo por convicción y no por coerción. Es decir, en definitiva, tiene que ser por convencimiento que las organizaciones lo tienen que aplicar. Y a medida que van descubriendo que cuando lo aplican obtienen resultados superadores, y eso es motivante para seguir utilizando esa herramienta, ¿no? Excelente. Sí, totalmente de acuerdo con ustedes dos, Sebastián y Fabián. Y definitivamente, pues, la convicción en estas herramientas de mejora continua. El otro día hablábamos de calidad, ¿no? Muchas veces en las organizaciones todavía existen colaboradores, trabajadores que lo ven más como una imposición de la alta dirección o de los mandos medios que por propia convicción, ¿no? Y creo que ahí está, esa es la diferencia puntual entre aquellos que al final logran tener resultados muchas veces y aquellos que no lo logran tener, ¿no? Entonces, creo que esa es una pauta muy importante. Inclusive todavía tenemos hoy en día el mindset de que las 5S solamente se puede aplicar en ambientes de producción o en ambientes de operaciones, lo cual pues es totalmente falso. No podemos aplicar 5S en ambientes de oficina, en empresas de servicios, y creo yo que ahí nos podrías también comentar un poco más, Sebastián y Fabián, ¿cómo lo ven ese punto? Es imperativo aplicarlo, no es que se debe, hay que aplicarlo en todas las áreas porque si no, no va a funcionar. Oficinas, servicios, casa, en todos lados. Tiene que ser una filosofía para que ande, ¿no? Así es, Sebastián. Tenemos una interrogante de Natalie Huerta. Natalie, puedes por favor activar tu micrófono y plantearnos la pregunta. Vemos que Natalie está alzando la manito. Buenas noches, Natalie, bienvenida. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Hola, Sí. Natalie. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, Bien, bien. mira, mi interrogante es la siguiente. Hasta ahora muy claro su presentación. Ahora mi consulta sería, ¿cuántas personas deberían conformar o por cuáles personas debería estar conformado el equipo que se encargará de auditar internamente este cambio que se genera entre una organización con la aplicación de las 5S? Yo sugiero que tengamos una estructura de un piloto de 5S por área, ¿sí? Y que tengamos un equipo auditor de 3 auditores
que sean, es decir, que el que audita sea externo al área. Creo que 3 es el mejor número para un equipo auditor. 2 es poco, 4 es mucho. Tiene que ser 3 y principalmente de los 3 debería haber un operativo técnico, un administrativo, ¿sí? Y mínimamente alguien del área de servicios, comercial puntualmente. Okay. Es decir, y cada uno de ellos auditaría el entorno donde no trabaja, por decirlo de esa manera. Es decir, el Exactamente. administrativo no va a auditar su área. Yo sugeriría que el administrativo audite producción. Y va a decir, ¿pero qué sabe el administrativo de producción? Nada, justamente por eso, porque lo que tiene que seguir es un protocolo de auditoría, tiene que ser objetivamente, ver, ¿no es cierto?, lo que pide la auditoría. La auditoría dice que no tiene que haber pérdida de aceite ni fluido de los equipos, no tiene que haber pérdida de fluido de aceite en los equipos, punto. Entonces, no necesita conocer del proceso quien lo va a auditar. Pero es bueno esto porque es similar a la firma los cheques en una empresa, ¿viste? No emití, firma el cheque vos. En este caso es más o menos lo mismo. A nosotros nos ha dado muy buen resultado de equipos de auditores de A3. Y que dentro de ese equipo no haya ningún jerárquico. Ok, o sea, que no sea de la alta directiva, sino canales intermedios. Sí, porque el jerárquico lo que hace indirectamente termina induciendo, sin quererlo. Sí, por la confiabilidad, por la confianza Sí, con tiene que ser imparcial, oportuno, veraz y objetivo. Ok, Sebastián, una consulta además. En el caso del auditor externo, ¿este debe tener una certificación en sistemas integrados o es una persona que, cómo solicitaría uno este perfil para llamar a un auditor externo? Y habría que buscar un auditor cualificado mínimamente, en ISO 9001, 14000, 18000, digamos, alguien que entienda del tema. Pero me parece que dependiendo del rubro, yo iría por uno de 9001. Ah, bueno, perfecto. Sí, esa era la duda que tenía. Porque te va a dar un enfoque más integral, digamos. Sí, porque ya en calidad obviamente tiene que cubrir todas las áreas. Y sí, Entonces porque ya la ahí tienen 5S que por sí calificar. sola no tiene sentido, digamos. La 5S es parte de un todo, ¿no? Exacto, entiendo. Bueno, listo. Muchas gracias. No, gracias a vos por la participación. Muchas gracias, Natalie, por tu participación en el chat. El público sigue felicitándote, Sebastián. Doña María Roxana también te felicita, muy bien, excelente. Miguel Bringas Vázquez también te felicita por esta exposición, Sebastián. Creo que el público ha quedado encandilado con este tema. Definitivamente es un tema que da para conversar mucho más, ¿no? Da para poner más preguntas, más conceptos de repente sobre la mesa. Si bien es cierto, estas pinceladas pues nos dejan a veces con ese sabor de querer ver más y seguir escuchándote cada vez más, ¿no? Pero no sé, Sebastián, creo que ahí tenemos pues una deuda con todo el público, ¿no? Nosotros, este espacio es de cada uno de los que participa, nosotros somos muy gustosos de compartir experiencias. Cuando gusten, nos dicen y vamos a estar acá ampliando más sobre las 9S, que sería la evolución de este método, y con gusto vamos a traerles experiencias y casos reales de aplicación. Entonces, se vienen las 9S, estimada comunidad, 9S que ya lo anunciaremos Sebastián y Fabián en su momento. Compromiso asumido, Miguel Ángel. Muchas gracias, Sebastián. No sé si le invito nuevamente al público, si es que tiene alguna pregunta, como la pregunta que nos planteó la oyente, a alzar la manito, por favor, para cederle el privilegio de abrir el micrófono o, en su defecto, plantearlo en el chat. Fabián, palabras finales, Fabián. De repente podemos contar también los próximos eventos de Giga Global. La verdad que feliz, estamos orgullosos de participar y formar parte de esta querida comunidad. Estamos muy contentos también, Miguel Ángel, porque la participación que ha tenido la audiencia ha enriquecido esta presentación que ha sido excelente de Sebastián, pero los comentarios, las preguntas que han traído al debate ha sido muy importante.
Por otra parte, queremos comentarles también que vamos a estar iniciando una gira por América Latina, donde vamos a estar presentando un programa donde incluye las diferentes acciones y sugerencias y los pilares que tienen nuestra compañía para transformar empresas en organizaciones eficientes, productivas y fundamentalmente rentables, que sean sustentables en el largo plazo. Por lo tanto, muy pronto van a estar recibiendo noticias y novedades nuestras sobre nuestras presentaciones, aquí también en esta casa, en Guatemala, en Santiago de Chile. Y como novedad, también como primicia para toda la gente que nos está siguiendo en estos momentos en vivo y los que nos ven y nos siguen por las redes sociales, también contarles que este programa será transmitido también en Chile, también nos van a estar siguiendo y viendo también en Santiago. Por lo tanto, un saludo a todos los amigos chilenos y argentinos y por supuesto los peruanos que también nos reciben cada semana en cada una de nuestras presentaciones, Miguel Ángel. Perfecto, Fabián. Saludos para todos los amigos chilenos. Tengo allá también grandes amigos. Tuve la oportunidad de trabajar y estar allá un tiempo en Santiago, una gran metrópoli, un gran país, una gran cultura, lo mismo que nuestros amigos brasileros. También un cordial saludo para todos ustedes. Te mandan también saludos y felicitaciones, Sebastián, desde distintas partes de Latinoamérica. Por ejemplo, Jorge Pérez desde México, DF, te envía felicitaciones y te saluda por esta excelente presentación. Jorge Acosta desde Colombia. Desde Colombia también, Sebastián. Tenemos también saludos desde Uruguay, el vecino país, la República Oriental del Uruguay, a quien también los apreciamos mucho y les mandamos muchos saludos desde aquí. Tenemos también saludos desde Venezuela, nuestros hermanos venezolanos también presentes hoy día en la transmisión, Sebastián. Un gran saludo para todos, México, Colombia, Venezuela, para todos los integrantes de nuestra Giga Networking. Tenemos representantes de todos esos países, siempre nos reciben con mucho afecto y la verdad que nos gusta mucho compartir estas experiencias con ellos. Cintia Vargas también se une a estos saludos desde Perú. En fin, creo que desde distintas zonas geográficas de Latinoamérica, Sebastián, tenemos otro saludo aquí desde Bolivia. Bienvenido, Javier Galvez desde Bolivia, también nos siguen, nos saludan, Sebastián. Hola, Javier. En fin, creo que ha quedado pues el tiempo y la jornada un poco corta, el público ha quedado con hambre de poder ver más, recibir mayor approach tuyo, Sebastián, pero gustosamente vamos a volver a estar con todos ustedes el próximo jueves. Sebastián, palabras finales, por favor. Anímense a las 5S, empiecen en casa, induzcan y seduzcan a sus colegas, a su gente de influencia, y ojalá volvamos a tenerlos pronto en este espacio que realmente nos gusta mucho compartir con ustedes. Nos vemos el jueves y muchas gracias, Miguel, por todo. Muchas gracias, Sebastián. Fabián, de repente algunas palabras finales. Más que agradecido también por toda la asistencia, por la gente que nos está siguiendo, con la Casa de la Escuela Digital de Negocios, por recibirnos tan cordialmente cada semana. A los amigos de Guatemala, Jorge Estrada, a los amigos de Chile, Miguel Muñoz, que nos permiten llegar en sus programas. A la amiga Carver y Michelle, presidenta de la Unión Internacional de Empresarios, donde estuvimos con ellas compartiendo el día lunes, y a todos también les manifestamos todo lo que estamos haciendo con la Casa de la Escuela Digital de Negocios, por supuesto, compartiendo con todos estos amigos en Latinoamérica todo lo bien que se está trabajando desde aquí, desde Lima, Perú. Así que desde la ciudad de Córdoba, en la República Argentina, el centro geográfico de nuestro país, un fuerte abrazo para todos y cada uno de ustedes. Nos vemos en la próxima salida desde Giga Global para la Escuela Digital de Negocios. Muchas gracias, Fabián. Gracias totales para ambos, Fabián y Sebastián. Cordial saludo a la distancia. Muchas gracias también a todos ustedes, estimado y apreciado público que nos han seguido en el streaming y también directamente desde Zoom. No se olviden que el día de mañana tendremos una presentación muy importante que nos compete sobre todo a aquellos profesionales que estamos de alguna manera relacionados directa o indirectamente en el sector minero. Pues tendremos la participación de Yulisa Aro, que nos va a hablar pues un poco sobre la gestión ambiental y la exploración minera.
¿no? Gestión ambiental y exploración minera el día de mañana. El día domingo, el Café Empresarial, con un follow-up sobre todos los temas del acontecer a nivel político, económico y social de Latinoamérica. Muchas gracias, Sebastián, muchas gracias, Fabián. Encantados y siempre bienvenidos a esta su casa de la Escuela de Negocio Digital. Muchas gracias a todos los que han participado de esta noche de webinar internacional. Será hasta el día de mañana. Un abrazo fraterno para todos. Sebastián y Fabián, cuídense mucho. Gracias a toda la audiencia. Igualmente, fuerte abrazo para todos. Muchas gracias. Hasta pronto, mis amigos. Hasta pronto, Sebastián y Fabián. Hasta la próxima. Hasta pronto. Hasta la próxima.